pasajes menos conocidos de la vida del Che Guevara, su estancia por 7 meses con la guerrilla del Congo, es presentado en una magna exposición en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Secretaría de Cultura para darles a ustedes. Nosotros los pasamos y ellos lo que nos dan a cambio son pases para ustedes. Ahorita voy a decir, son 5 pases dobles para el sábado a las 7 de la noche, para la hora que más las tardes. Ya di la primicia. Maestro Jorge, queridísimo, director académico, Hola. que está con una gripa tremenda. Sí, caray. Ya. Pero bien, gusto. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, ese maravilloso grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de La Pantera y de Radio Turquesa, la joya del sureste. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, por estar siempre. Hola, Celeste Lindo, muchas gracias. Un abrazo. Perdónenme la voz. Gracias. Agradecemos enormemente al presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, un pilar del pensamiento de nuestro país. Un abrazo, doctor. Muchas gracias por estar tardes. acá. Al contrario, Y muchas tenemos gracias. también enlazado al queridísimo maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, representante del Club de Periodistas de México en este bellísimo estado de Campeche. Les mandamos un beso cariñosísimo hasta este bellísimo estado que tanto nos gusta y un abrazo a todos ustedes. Recuerden hashtag Voces del Periodista, queridos amigos, compartan con nosotros. Un beso a Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Y bueno, gracias Víctor Melara, David Gutiérrez Morano, a don Milton Partida, a don David Hernández, a todos los compañeros que en el equipo técnico están aquí en ABC Radio, pero también les enviamos saludos a quienes están en las demás frecuencias. Gracias, queridos amigos. Bueno, pues maestro, ¿cómo vamos en Voces Diario? www.vocesdelperiodista.mx. Muchas gracias. Hemos subido varias notas importantes. Solamente mencionaré 2 de hoy y 1 de ayer, pero sí muy resumidas. Según una organización no gubernamental que se llama Save the Children, en México en este momento hay 226,000 niños en la calle debido a los sismos. Señala Save the Children que no ha habido una respuesta adecuada del gobierno mexicano en todas sus instancias para atender esta emergencia. Y las 2 notas que son de carácter internacional. Una de ayer, que sigue siendo vigente. El presidente de China, Celeste, Xi Jinping, delineó el programa para hacer de su país la primera potencia del mundo en el año 2049-2050, cuando se cumple el centenario de la fundación de la República Popular Democrática de China. Y hoy, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, trazó también las líneas de lo que será para Rusia el futuro inmediato. Dijo Putin que el mundo vive una era de cambios drásticos y cruciales. Nosotros, en tanto, bueno, no nosotros, los funcionarios que representan al gobierno mexicano, entre ellos el canciller Luis Videgaray, dijo que si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se renegocia, que no sería el fin del mundo para México. Dijo que México es más grande que el TLC. Entonces, mientras los demás están viendo macro, aquí nuestros gobernantes están viendo apenas micro, Celeste. Bueno, y yo creo que aquí, ¿cómo dan las vueltas, doctor querido Alberto Montoya Martín del Campo? ¿Cómo desde hace mucho se debió de haber visto lo micro? O sea, ver hacia adentro, fortalecer la economía nacional. ¿Qué opina usted de todo esto? Y de cómo ya bases de batazos, pues ya no nos queda de otra y hay que hacer las cosas. Eso se debió de haber hecho, pero hay que empezar, hay que hacerlo. ¿Qué opina usted, doctor querido Alberto Montoya? Bueno, resulta paradójico que tanto la iniciativa de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como también ahora su propuesta de cancelación o de revisión drástica,
sea una iniciativa estadounidense. En efecto, coincido con lo que planteas. ¿Por qué cuando nos preguntamos acerca de nuestro desarrollo como Estado-nación, surge desde y para intereses que no son los de México? Eso me parece que es una observación y una llamada de atención a todos los mexicanos, principalmente a quienes tienen las responsabilidades en los distintos ámbitos del poder público, del liderazgo económico, del liderazgo intelectual, de la creación cultural, de la vida social, de las organizaciones de la sociedad civil y de todas las expresiones de la sociedad mexicana. Yo creo que es una fuerte sacudida. Y yo quisiera hacer referencia a 3 antecedentes. Por favor. Cuando comentamos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una iniciativa extranjera, debemos recordar lo que el reconocido lingüista, filósofo e intelectual estadounidense Noam Chomsky, uno de los pensadores cuya profundidad de análisis es reconocida en el mundo, sostenía en una conferencia hace unos pocos años en la Universidad Nacional Autónoma de México y que publicó posteriormente en un libro en donde él da cuenta de que el año 1991-92 el Pentágono llevó a cabo varios ejercicios de planeación en relación a las elecciones en México en el 1988. Y en esas conferencias, seminarios, discusiones, participaron intelectuales de muchas partes del mundo, de Estados Unidos, de muchos sectores. Y lo que concluye el Pentágono es que no sería conveniente a los intereses de Estados Unidos que México tuviera un presidente que tuviera una perspectiva nacionalista en lo económico, y que la solución para impedir que eso pudiese realizar era un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México, que se aprovechó un tratado bilateral preexistente con Canadá. De forma que el Tratado de Libre Comercio no es, en principio, una cuestión de naturaleza económica. Esto es consistente con otro análisis y recomendación de política de Zbigniew Brzezinski, asesor cercanísimo de seguridad nacional en los gobiernos demócratas de Clinton y Obama, y en general de la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense durante los últimos 30 años. Y él planteó esto en esta forma: Estados Unidos no quiere otro Japón en su traspatio. Entonces, son elementos claramente definidos para que la evolución económica de México estuviese supeditada a los intereses estadounidenses. Eso es el Tratado de Libre Comercio como pieza principal desde el punto de vista de la relación bilateral. Veamos las declaraciones el día de ayer de Paul Krugman, vicepresidente del Banco Mundial, Premio Nobel de Economía, un economista que además fue asesor cercano de varios presidentes estadounidenses, quien planteó lo siguiente en relación al Telecán. Primero, que lo que buscaba Estados Unidos, es decir, cuáles eran los fines que buscaba Estados Unidos, en primer lugar era que la economía de México fuese un tema de la relación internacional entre México y Estados Unidos. En segundo lugar, introducir también cambios en nuestro sistema político que acercaran las instituciones de México a lo que llaman ellos principios y valores de su democracia, que, paréntesis, pues quedan claramente expuestos
con la elección y el comportamiento de su actual presidente. Y tercero, diversificar la economía de México. En otras palabras, hacer una interrelación productiva de cadenas productivas, de manera que México no tuviera márgenes de desarrollo de sus propias capacidades científicas, tecnológicas e industriales. Eso lo dijo ayer Krugman. Y es clarísimo el resultado. Independientemente de que algunos sectores y cadenas, como la automotriz, pudiesen tener una balanza comercial, el efecto es la subordinación de México a los intereses y la visión geopolítica estadounidense. Exactamente, queridos amigos, estamos en un paradigma. Hay también quienes dan la receta y se quejan, y son quienes también nos obligaron a aplicarla. Y hubo quienes sumisos entregaron intereses que no les pertenecían, porque son de todos los mexicanos, y se dieron ante estos mismos dictados, y ahora nos damos cuenta de los resultados. Mismos que los mexicanos no somos economistas, pero desde hace mucho tiempo sabemos cuál es la realidad. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Hola, que saludos de Diego de Luna, le manda saludos, doctor Jorge, también a Piro Perver, nuestro querido amigo Arturo. No te permitimos. No ocurre una inundación. Ay, gracias. ¿Cómo está, doctor querido? Bien, Y ahorita está el maestro queridísimo don Enrique Pastor Cruz Carranza desde Campeche, con un tema de un fraudezote, ahorita lo va a ver, de cuestión hacendaria Aquí vivimos más de de ese 120 bellísimo millones. estado. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, ¿Cómo vamos? que lo vivamos juntos. Que si les hace. Participando y decidiendo. Instituto Nacional Electoral. Los saludos. INE. Aguas con la luz, no la Estamos cambien. Renato. escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512. Hoy de veras que hoy es el día del cáncer de mama, nos dice Diego. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Queridos amigos, precisamente Diego de Luna, a quien le mandamos mucho cariño, nos recuerda que hoy es el día del cáncer de mama, @Diego de Luna. Y gracias también a todos, a Arturo Ochoa, Vampiro Perver, y a todos aquellos que van, ahorita que yo vaya viendo acá, que se están uniendo, y gracias que nos van dejando los mensajes. Queridos amigos, yo quiero compartir con ustedes, al inicio del programa vimos cápsulas de cultura. Bueno, estas cápsulas de cultura, primero las transmitimos porque estamos comprometidos con la cultura, es una manera, es una vacuna que nos alerta para estar con la sensibilidad a tono, para que seamos mejores ciudadanos, mejores seres humanos también, obviamente. Y bueno, nosotros lo que ellos nos dan, la Secretaría de Cultura, a quien les mando un abrazo, bueno, nos mandan pases dobles para ustedes, y yo les digo que para este sábado 21 de octubre a las 19 horas, para la obra Quemar las Naves en el Teatro El Galeón, que está ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en Paseo de la Reforma y Campo Marte, ahí pegadito al Auditorio Nacional, es cerca de la estación del Metro Auditorio de la línea 7. Por favor, comuníquense al 55 18 77 60 aquí en cabina, o al Club de Periodistas de México en horario de oficina. O ahorita mismo, si usted gusta, 55 12 86 61 y 55 12 86 69. Tenemos en la línea también al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche. Maestro querido, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Y cuál es su punto de vista en torno a todo esto que se ha comentado, si fuera tan amable? Cómo no, licenciada, muy buenas tardes, maestro, gusto escucharlo. Y bien, efectivamente, esta disertación, esta explicación que nos han dado con respecto del Tratado de Libre Comercio,
en la evolución que se ha ido dando a partir de que se concreta durante el gobierno, o al final casi del gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, en ese pacto comercial, pues efectivamente va viviendo una evolución en la que, si bien hoy el gobierno norteamericano con su gobierno empresarial que representa el señor Donald Trump, pues ha marcado muy claramente cuáles eran los objetivos. Durante la explicación que muy acertadamente escuchábamos, recordé y me vino a la mente, porque la primera vez que se planteó esto fue a partir de los desplegados y de los mesas redondas de trabajo, los foros en el Club de Periodistas, licenciada, cuando se habló en presencia del ingeniero, que en paz descanse, don Rafael de Seix, precisamente de toda esta estrategia económica global, en donde básica y fundamentalmente el elemento preciado en este pacto tricomercial, con este tratado tricomercial, básica y fundamentalmente fue ir o tratar de ir abriendo lo que hoy ya es una realidad, es decir, la reforma energética, que contempla la electricidad y que contempla, por supuesto, la modificación constitucional para poder operar la explotación petrolera en empresas privadas. Nada más como observación, no soy especialista en geopolítica, pero sí me parece interesante y en los pequeños detalles están los puntos neurálgicos de la política internacional, que es a partir de la reforma energética que logra el presidente Enrique Peña Nieto, cuando parece que ya no les interesa a los norteamericanos ya mantener este comercio que el presidente Trump califica de desventajoso y en contra de los intereses norteamericanos, y cuando viene el ministro de Canadá y también hace sus valoraciones, incluso muestra empatía directa con el gobierno norteamericano, pues cuando precisamente, si en algo ha invertido, y le pongo comillas, el gobierno canadiense ha sido en la explotación minera, haciendo trabajos en los cuales se violentan las normas mínimas internacionales ecológicas, se ha saqueado la minería en todos sus aspectos, como ni siquiera en la colonia se había logrado. Y bueno, si alguien ha sido un especialista en este sentido y en esta materia, pues ha sido básica y fundamentalmente el maestro Carlos Fernández Vega. Exactamente, maestro querido. Y bueno, pues independientemente de que se van a tocar diversidad de temas, que es muy importante, trae un tema muy relevante, sobre todo la reflexión que siempre nos hace y nos simbra con el maestro el doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Sin embargo, aprovechando que está en los micrófonos, maestro don Enrique, hay una circunstancia bastante delicada que se ha descubierto por la situación de la cuestión de las tributarias, ¿no? Que no aparecían o dónde estaban. ¿Qué pasa en el estado de Campeche? ¿Por qué no nos comenta de esto, que es un verdadero escándalo? Sí, licenciado, fíjese usted que pues a partir de la culminación del anterior gobierno y una serie de revisiones que se han estado llevando a cabo por parte de la Auditoría Superior del Estado, del Congreso de la misma entidad campechana, pues de pronto parece que hay evasión o falta de pago de impuestos en el impuesto sobre la renta, que en este momento se habla de una cantidad de 94 millones de pesos que no se entregaron al Servicio de Administración Tributaria, derivados de incumplimientos en la retención del impuesto sobre la renta en los trabajadores del Ayuntamiento de la capital campechana en los años 2010, 2011, 2012, pero este escándalo ha ido creciendo como una bola de nieve, porque incluso no solo en los términos de este año, sino anteriores y posteriores administraciones evadieron este tipo de situación. Nos llama poderosamente la atención porque, si usted recordará, licenciada, que ha sido usted una
solidaria, coadyuvante y defensora en esta lucha que llevamos con respecto a la auditoría severa que por instrucciones gubernamentales se llevó hacia nuestras finanzas como periodistas. No encuentro yo una explicación si a su servidor, por una presunta no pago de impuestos sobre una facturación de aproximadamente 30,000 pesos, se nos han aplicado multas, se nos han aplicado sanciones y se mantiene una persecución que va ahorita a la altura de 1.950.000 pesos por parte del SAT Campeche, o la Administración Tributaria de la Oficina Descentralizada de Campeche. No entendemos cómo 94 millones de pesos no pudieron haber sido detectados por esta dependencia gubernamental, y es el mismo tema, licenciada, que originó la detención del exalcalde municipal del Carmen y de el anterior secretario de Salubridad o de Salud en el estado de Campeche, donde también más de 300 millones de pesos de estos impuestos y de estos descuentos a los trabajadores nunca fueron entregados al sistema de administración tributaria, ese propio sistema que, insisto, en una multa por un impuesto que pudiera no haber rebasado ni los 3,000 pesos, en el caso de su servidor nos mantiene prácticamente en la orilla del embargo y la pérdida de todo nuestro patrimonio, de toda la vida en familia. Y en este caso, pues, me llama también poderosamente la atención cuando el secretario del Ayuntamiento de Campeche, José Antonio Quiñones, dice que primero hay que pagar lo que se debe y ya veremos si después se va contra los presuntos responsables. Es increíble esta manera en la que la ley se aplica. Es inaceptable cómo una administración tributaria puede ser severa, puede ser casi una santa inquisición bajo consigna, y puede mantenerse indiferente desde los años 2010 y antes, según se da a conocer en esta investigación inicial. Estamos hablando que en estos momentos se habla que hay un crédito de 50 millones que solicita el propio Ayuntamiento de Campeche para pagar esas deudas que no se ha pagado del sistema de administración tributaria. Es decir, el Ayuntamiento de Campeche busca endeudar por 50 millones para pagar una sanción del sistema de administración tributaria, en una forma muy singular y muy peculiar de ir sobrellevando todas estas irregularidades. Bueno, pues queridos amigos, antes de ir al corte, Jorge, querido doctor Alberto Montoya Martín del Campo, recapitular. El maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, precisamente cuando en parte buena de lo que se acaba de descubrir de esto que nos comenta el maestro, de esta falta, de esta retención, de este delito, digamos, ¿no? Fiscal, o la terminología, le preguntaremos a Ceci Tapia, ella como fiscalista no lo va a decir. ¿Cómo utilizan y han utilizado el gobierno pasado del estado de Campeche, el señor Fernando Eutimio Ortega Bernés? En ese contexto se cumplieron amenazas, ¿no? Y qué mal que se utilice una institución que debe de ser y es para el fortalecimiento del país, y que se utilice con ese doble rasero. En este caso con don Enrique Pastor Cruz Carranza, ustedes conocen ese caso, lo pueden buscar, independientemente de que a partir de una supuesta factura inexistente, de la cual se tienen pruebas de que no existía, sin embargo se le cobraron a él multas, que sin tener por qué pagar multas, pero para evitar cualquier cosa en lo que se investigaba, porque se paga si después averiguas, como dicen, ¿no? Pagó, sin embargo, pagó multas que no le correspondían, y después, ¿qué creen, amigos? Que esas multas no aparecen en ningún lado, pero hay constancia de que esos pagos se dieron. ¿Cómo es posible que esas autoridades locales, y estamos hablando de autoridades locales del estado, de las autoridades pasadas,
que empezaron con esa persecución. Ahora qué delicado también que una autoridad actual como la persona que menciona el maestro, el señor Quiñones, pues tengan ese criterio de doble rasero, de ir por una parte y no ver qué es lo malo que están haciendo y una injusticia de este tamaño, ¿no? Como al parecer es, y el origen también al parecer así lo es. Al menos, pues hay amenazas que se han cumplido con el maestro don Enrique. Además, Celeste, muy rápido, van a pedir prestado para pagar y no vemos la voluntad política de investigar y menos de sancionar. Exactamente. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, no tardamos, gracias. Sí, es tremendo, ¿eh? El ex gobernador le mandó, o sea, directamente lo amenazó, pero además un tío de él, un tipo pobrecito, o sea, de veras mal, amenazando, cosas muy corrientes, muy feas. Y hágame favor que está inexistente, o sea, se hizo una investigación que afortunadamente se tomaron copias de pantalla, o sea, de todo, y desde cuánto antes de que fuera todo el cibernético, de que esto es un acoso tremendo contra el maestro don Enrique, o sea, es la utilización de una institución en contra de la libertad de expresión, que lo único que hizo el maestro es que el maestro ha sacado de debajo de donde están las cosas más turbias. En él muchos reconocidos compañeros han basado sus investigaciones, ¿no? O sea, en datos duros del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y entonces es sumamente delicado. Y ahorita cómo se ve este doble rasero, ¿no? Es la voluntad de no permitir el desarrollo de la opinión pública. Sí, y ahorita este señor está de embajador en Paraguay, me parece, ¿no, Jorgito? El ex gobernador de Campeche. Embajador en Paraguay. Paraguay. Aguas Paraguay. Bueno, cada quien su opinión, ¿verdad? Nosotros damos la nuestra, pero es basada en circunstancias que se han vivido y que son muy delicadas y que ha padecido tanto don Enrique Pastor y su familia, queridos amigos. Yo les sugiero que lo sigan, @Enrique Pastor, un gran periodista, un ser humano intachable y con una valentía y recto. Por eso lo han molestado, porque no da su brazo a torcer y porque es una gente honorable de la República. Está usted escuchando Voces del Y con su Periodista tema, ¿no, con doctor? su amiga Regresamos Celeste con esto Sáenz y de lo Miera. conectamos. Ok. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿qué nos puede usted compartir, comentar sobre esto y sobre el paralelismo del doble rasero, digamos, en un caso como el de usted? Y lo mencionamos porque hay que defender la libertad de expresión responsable, porque el periodismo del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza se basa en datos duros, no en dimes y diretes, en datos duros, y yo creo que por eso molestó tanto, ¿no? Y ha sido de veras una persecución increíble. Pero bueno, maestro, ¿qué usted nos puede decir sobre este doble rasero, sobre lo que se está viviendo y sobre la utilización de una institución, pues que es tan importante para el país, ¿no? Por autoridades, básicamente en el caso de usted, locales. Y lo escuchamos. Sí, licenciada, efectivamente, al darse a conocer este escándalo que se está suscitando actualmente en el Ayuntamiento de Campeche, en esta investigación que se genera la denuncia del actual alcalde ante la petición de los 50 millones de pesos para pagar las omisiones de este impuesto sobre la renta, y que obviamente en los debates que se dan en el cabildo del propio ayuntamiento afloró que no solo es una administración de origen panista, sino que son las anteriores en las que está inmerso el entonces también alcalde, que lo fue durante 3 años, Fernando Eutimio Ortega Bernés, el mismo que hoy es embajador plenipotenciario y
quien siendo gobernador del estado de Campeche, desde el inicio de su administración hasta el último momento mantuvo una confrontación directa hacia nuestro trabajo periodístico y una permanente investigación y hostigamiento en todos los aspectos, y hasta llegar a este punto de utilizar el sistema de administración tributaria para iniciar este procedimiento. Yo rescato una nota del 24 de mayo del 2017 de Juan Carlos Cruz Vargas, en la cual el director general del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, anunció que se habían identificado 70,000 empresas fantasmas que habrían facturado alrededor de 900,000 millones de pesos. Y eso lo dijo el jefe del organismo, Osvaldo Santín Quirós, y que estas compañías pues simple y sencillamente operan para la adquisición, compraventa, y son empresas fantasmas. No me explico cómo puede un sistema bancario nacional, no me explico cómo puede la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las instituciones de gobierno, porque no hay uno de los 3 niveles que no tenga una oficina de auditoría, de seguimiento, de análisis, para estar revisando el supuesto gasto público, y que cuando aparecen estos cambios como el que se dio y que llevó al licenciado Osvaldo Santín Quirós a este cargo, pues de pronto aparecen la versión nacional de lo que podría ser casi unos papeles de Panamá. En este sentido, inaceptable no solo la cantidad de empresas fantasmas, 70,000 empresas fantasmas, sino la facturación de alrededor de 900,000 millones de pesos. Ahora entendemos, licenciada Celeste, cómo operó en su momento Oceanografía estos fraudes en la facturación apócrifa y tantas cosas que se han dado, multiplicación de documentación y la quiebra de muchos estados de la República, quienes hoy están prácticamente hipotecados su presente y su futuro y todos los presupuestos que se les puedan asignar. Inaceptable también, y no puedo quedarme callado y pido una disculpa, no entender cómo la Cancillería de México puede mandar de embajador a Fernando Eutimio Ortega Bernés, plenipotenciario en Paraguay, cuando siendo gobernador del estado generó un escándalo sin precedentes en el ambiente deportivo del béisbol en la Liga Mexicana, al propiciarse el cambio y la falsificación de documentos, el cambio de nacionalidad, la falsificación de documentos migratorios, de pasaportes de un beisbolista eminencia reconocida, una gloria beisbolista, Alfredo Despaigne, el beisbolista cubano que se le convirtió en dominicano estando en el equipo de béisbol Piratas de Campeche, y en donde se publicó en el periódico La Opinión un sueldo de $100,000 mensuales, que en una entrevista también en ABC Radio, usted lo recordará, licenciada Celeste, al Plinio Escalante, presidente entonces de la Liga Mexicana de Béisbol, nos dijo y nos aseveró que nunca en la historia del béisbol, ni juntando a los más grandes beisbolistas, jonroneros como Nelson Barrera, como todos los que a usted se le puede ocurrir, y a los que conocen este rey de los deportes, jamás ninguno de ellos ganó ni la tercera parte de lo que ganaba este pelotero, que tuvo que ser retirado de la actividad beisbolista por esta violación. Exacto, querido maestro, es un tema muy importante, hay que darle seguimiento. Yo quiero subrayar y hacer una petición abierta. El maestro está dentro del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hace poco fueron a hacerle una reevaluación de riesgos. El maestro es obvio que sigue en un riesgo importante. Hay un grupo político que es el mismo y él sigue siendo acosado de alguna u otra manera. Entonces mandamos una alerta al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, al cual también yo pertenezco, y agradezco
vamos a continuar. Doctor Alberto Montoya Martín del Campo, estas circunstancias, y usted tiene un tema muy importante, y cómo todo se va relacionando, ¿no? Cómo una cosa tiene que ver con otra, cómo las cuestiones muchas de las veces pues son sistémicas, y cómo podemos o debemos entenderlas, doctor. Sí, yo creo que por un lado es evidente que estas formas de limitar, de impedir un libre ejercicio de la opinión pública, pues son muy lamentables, porque son varios los casos en donde pues se observa claramente una voluntad política en distintos niveles para limitar la posibilidad de la deliberación pública. No quiero en este momento recordar todos los casos, pero creo que todos los conocemos. Al mismo tiempo, y de nuevo también como otra de las dimensiones de este gravísimo problema de la salud social, política de México, es desde luego la forma extrema del número tan extraordinariamente alto de periodistas que en el ejercicio de su profesión han sido asesinados, y que no tenemos una aplicación de la justicia, no hay un seguimiento, no hay un castigo de responsables, hay una gran impunidad. Entonces, esto es una voz de alerta para la salud pública, la salud de la democracia, la salud de todo lo que los mexicanos necesitamos para llevar a cabo adelante nuestros proyectos. En ese sentido, quisiera yo retomar el tema específico planteado de naturaleza fiscal, que tiene que ver con una administración de la corrupción en las instituciones, y que también, de nuevo, como se ha observado, pues queda en la impunidad. De forma tal que un delito cometido por una persona es posteriormente simple y sencillamente corregido, pero no hay castigo ni hay rendición de cuentas de quienes cometieron fraudes o utilizaron recursos que son públicos, que son de la sociedad, y que evidentemente constituyen un delito que debe de ser castigado. Hay ahí también impunidad. Solamente me quisiera referir a esta dimensión fiscal en relación al Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es en realidad un tratado para la invasión económica de México y para poner una camisa de fuerza a la posibilidad de establecimiento de políticas propias de desarrollo de México en todos los sectores. Es una forma de sujeción, es una cierta forma de cárcel normativa. Y vamos a ver solamente una de las dimensiones, que es el tema fiscal. En el tema fiscal vamos a poner un poco el orden de magnitud de las cifras. El total de la producción de bienes y servicios, en lo que se denomina el Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que producimos los mexicanos en la agricultura, la industria, los servicios, etcétera, todo eso vamos a cerrar la cifra en 20 billones de pesos. El monto de los impuestos que se acaba de presentar en la iniciativa de ley de ingresos es del orden de 5 billones de pesos. Vamos a hablar nada más de cifras muy gruesas para referirnos a órdenes de magnitud. ¿Qué quiere decir? Un 25% de ese 100% que representa todos los bienes y servicios producidos por el país. ¿Eso es poco o es mucho? Bueno, comparémonos, por ejemplo, con Francia. En Francia, el ingreso fiscal es el 50% del producto francés. Nosotros, el 25%. Estados Unidos, el 32%. Pero, ¿qué creen? Que los que pagamos el 90% de esos 5 billones somos los individuos.
no las personas morales. Las personas morales, es decir, las empresas, tributan aproximadamente el 10% de ese total de ingresos que se recauda. Y podríamos analizarlo con mayor detalle y viendo sus implicaciones con las inversiones extranjeras, si lo consideran conveniente. Perfecto. Al regreso del corte, doctor Alberto Montoya Martín del Campo. Gracias, amigos. Se integra la queridísima Ceci Tapia. Solidaridad 1000, un beso. Y vamos a un corte, queridos amigos. No tardamos. Está usted escuchando Voces del Periodista. Aprobaron Con su el amiga Qué Cecilia barbaridad. Sáenz de Miera. ¿Cómo venías? Fue de Entonces que empiezo a llamar, pues digo, voy para allá, le puse rumbo a ABC Radio, a ver si aguanta la transmisión. 5.279.000. 5 millones, 5.2 Sabemos de lo que es, caminando, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes hacer. Pero sobre todo, de las diferentes maneras que hay para hacer un estado. Por eso nosotros queremos Ay, que pues no. educación, Pásale, para que Mario. aprendas de lo que hay a tu alrededor. Pero además, Exprésate como quieras. en este aumento de 43 Gracias, millones de gracias. pesos, De las llamadas. además de lo de gracias, Alberto, gracias, maestro. además Tocamos el tema de don Enrique, de que hay un escándalo. subir el precio del petróleo Que van a pagar una y aumentar la de paridad 50 millones de pesos. dice que también lo van a lograr mediante De la 94 millones de pesos que no se entregaron, o sea, de la cuestión tributaria. Sí, sí, Pero pero es que no va a cero. Es decir, no, primero pagamos y luego investigamos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en casos como el de don Enrique? O sea, ¿cómo se tiene ese doble rasero? Está usted escuchando Ahorita Voces del continuamos, Periodista doctor con su querido. amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512 Sí, para la nota, sí. 5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí desde ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Estamos el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Doctor querido, continuando con el tema que compartía usted, y el ver estas cantidades, amigos, estamos hablando de billones, o sea, millones de pesos. Entonces, estos 5 millones de pesos, el 90% de esta cantidad la pagamos, o sea, el 90% de los mexicanos, ¿no? De las personas físicas, no las empresas. Y hay una generosidad, está bien que se den estímulos fiscales a las empresas y todo, pero digo, luego hay exención absoluta, hay una situación que no es pareja, no hay una equidad en esto y no hay un impuesto a la extrema riqueza como lo hay en otros países, ni a la especulación. Esto nos lo ha comentado el doctor Juan Ramón Jiménez, aquí nos lo ha explicado muy bien. Doctor querido, lo seguimos escuchando. Sí, me quisiera referir a los impuestos que pagamos nosotros, los ciudadanos, las personas físicas. ¿Qué impuestos pagamos nosotros? Bueno, pues pagamos el impuesto al valor agregado, pagamos el IVA. También pagamos el impuesto especial sobre bienes y servicios, el famoso IEPS, impuesto especial sobre bienes y servicios. Y es el que se aplica, por ejemplo, a la gasolina o a ciertos productos como licores o cigarros, etc. ¿no? Ese es el IEPS. Entonces ese lo pagamos como consumidores. Luego está el impuesto sobre la renta de los trabajadores. En una empresa, pues todos los empresarios tienen la obligación de retener ese impuesto, como en el caso que nos mencionaba nuestro amigo Pastor, ¿verdad? El impuesto, eso debió haber sido retenido por el gobierno municipal y enterado a la Secretaría de Hacienda, y cosa que no se hizo. Entonces también toda empresa tiene que retener ese impuesto y enterarlo, el impuesto que paga el trabajador, a la Secretaría de Hacienda. Y además
está el impuesto de las personas físicas, es decir, profesionistas que tienen actividades profesionales y que también emiten sus recibos, y entonces también hay una retención de IVA en impuestos sobre la renta. De manera que todo eso somos los individuos. Entonces, los que se llaman ingresos tributarios están conformados por todos estos impuestos que pagamos los individuos, más los impuestos sobre la renta de las personas morales, que son las empresas. Bueno, pues en México, de ese total de ingresos tributarios que representan aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto, ¿sí? De ese 12%, nosotros los individuos pagamos el 90% y las personas físicas aproximadamente un 10% de ese 12%. En otras palabras, representa, vamos a decir, del orden de un 3% del Producto Interno Bruto, aproximadamente. ¿Es mucho o es poco? Comparemos. En Japón, el impuesto sobre la renta empresarial representa 16% del producto. En Brasil, una cantidad similar. ¿Qué quiere decir? Que el esquema fiscal de México es un esquema en el que las grandes corporaciones no tributan, porque de esas personas físicas, las grandes corporaciones representan aproximadamente la mitad de la tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que México es atractivo para los inversionistas globales porque prácticamente su carga fiscal en México es muy reducida. Y además tienen otra protección adicional, porque México ha firmado tratados bilaterales que impiden la doble tributación. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que una empresa de capital extranjero obtiene un peso de utilidad. Tendría que pagar 30 centavos de impuesto sobre la renta empresarial. Entonces va y lo paga en su país de origen, cualquiera que sea este país. Y entonces, con ese recibo de lo que pagó allá, se presenta aquí en la Secretaría de Hacienda y dice, aquí está lo que yo ya pagué y con esto yo cumplo con el pago de impuestos en México. Aunque lo pagó en su país. Lo pagó en su país. No hay por ningún eso estamos en una beneficio, crisis claro, fiscal permanente. Qué barbaridad. Y por esa razón ha aumentado la deuda. Así como a nivel micro, el municipio tuvo que pedir, imagínense qué préstamo, 50 millones para pagar una deuda de 19 millones de impuestos no pagados. De 94. De 94. Bueno, pues entonces, de 94 tuvieron que usar la recaudación de predial o de algunos otros impuestos o participaciones que le correspondían al municipio y además endeudarse. Claro. Eso es lo que está pasando en México. Eso es lo que explica por qué en el año 2012, cuando se entregó el anterior gobierno y a partir del 2013, la deuda pública en el año 2012 representaba el 37% del Producto Interno Bruto y hoy representa el 49% del Producto Interno Bruto. Todo ese dinero, ¿por qué se contrató? Porque no ajustaban los ingresos y se tenía que mantener el gasto, y porque aumentan los gastos financieros, que por ejemplo en el presupuesto de egresos para el año próximo son como 600,000 millones de pesos, solo de intereses, para pagar a esa deuda creciente. Entonces, es evidente que la deuda está creciendo incluso más que todo el Producto Interno Bruto acumulado de los últimos 4 años. Hay una anomalía de fondo. Y la conclusión es esta. Si este sistema de tratado tiene trabajadores de a 80 pesos diarios de salario mínimo, no pagan impuestos importantes sobre su actividad económica equivalentes a los que pagarían en sus países, tienen acceso a los recursos de la nación en forma de propiedad y tienen acceso a mercados, evidentemente que ellos van y ya cuentan con eso.
no es que no estén interesados, es que ya lograron sus objetivos. El problema para México es cómo recupera su capacidad de desarrollarse y quitarse esta camisa de fuerza. Bueno, esto es sumamente delicado, maestro Jorge Santa Cruz. Es que no sé, Celeste, cómo México pueda recuperar su capacidad de gestión económica y financiera cuando prácticamente se ha entregado todo el recurso. Falta el agua, aunque en el agua van muy avanzados. Ayer Es que se ha entregado lo que no es de ellos, o sea, han entregado, legalizan, pero recordemos que legalizan lo que no es ético. El hecho que sea legal no quiere decir que sea correcto, ¿no? Entonces eso puede tener reversa, yo creo. O sea, hay situaciones y hay unos a invertir en lo interno, perdón, porque ya estamos saliendo, pero... No. Si quieres lo comentamos mañana, Dios mediante. Ya nada más diría, ayer el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, dijo que ya no era rentable tener refinerías. ¡Qué barbaridad! No. Queridos amigos, ahorita va a comentar, no sé si ella pasó por la manifestación de las personas damnificadas. Estamos alerta de lo que está sucediendo y bueno, ¿qué nos comparte Ceci ya a un minuto de salir? Hola, ¿qué tal? Pues algo muy importante lo comentaba el doctor y que tenemos que considerar es que todas estas retenciones, y para los que son trabajadores del Estado y que en algún momento no reciban sus devoluciones o tengan problemas en las anuales, deban considerar este tema tan importante. Las retenciones que no pagan los estados a la federación también se consideran un fraude porque no se debe financiar ni los particulares ni el Estado en su momento en el que se convierte en solidario con el SAT. Ahora, acabo de atravesar Reforma, para quien me hizo el favor de acompañarme, pues está la gente del sismo y del terremoto del 19 de septiembre que perdieron sus casas y que están en un grave problema y que ya se sienten olvidados. Primero, a la opinión pública, pues que estemos pendientes de este asunto. Las inmobiliarias, alguien tiene que pagar y el gobierno pues tiene que hacer lo suyo. Hay que transparentar lo que se donó, porque es una obligación del Estado, como también un derecho de los ciudadanos. Y otra cosa, hoy es el Día Mundial del Cáncer, del cáncer de mama, para todas las mujeres, por favor, la autoexploración, y en cuanto vean algo raro, vayan al médico, porque esto es muy urgente. Y otra cosa, evitemos la división de los sexos. Nos están pidiendo que las mujeres vayamos en taxis con mujeres. Mejor eduquemos a nuestros hombres, eduquemos a nuestras mujeres y vivamos en paz. Con eso yo me despido. Excelente, Ceci, linda. Queridos amigos, les quiero entrañablemente. Nos escuchamos, nos vemos mañana. Siguen estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. Gracias, don Enrique Pastor. Gracias, doctor Alberto Montoya. Jorge, querido. Ceci, a ustedes un beso. Hasta mañana, gracias.